Hola, buenas noches compañeros. El día de hoy vamos a hablar sobre el libro de la suspensión del acto reclamado, una nueva forma de pensarlo. Benjamín Rubio Chávez nos menciona es el ministro en retiro, nos menciona que el ministro en retiro, Genaro David Pimentel, en uno de sus estudios sobre suspensión, compara la institución con el juego infantil de Encantados, en el que hay un niño al que denominó Encantador. Él menciona que persigue a los demás y una vez que lo toca, otro dice encantado, lo que provoca que el encantado ya no deba de correr y deba permanecer paralizado en tanto se levante ese encantamiento. El ministro menciona que así es como funciona la suspensión, pues esa palabra significa detener o paralizar, es decir, una vez que se pronuncia, esta toca a la autoridad responsable en consecuencia, y queda encantada y debe detener la ejecución del acto. Esta forma de pensarlo como un juego da inicio a una crítica de la suspensión y pone una propuesta sobre el adelanto de la apariencia del buen derecho. En efecto, la suspensión fue concebida como un medio que permite la paralización de los actos reclamados bajo el argumento de mantener viva la materia de amparo, situación que se ha mantenido vigente en parte ya que esa concepción evolucionó, pues no todos los efectos de una concesión de suspensión deben obligar a la autoridad a paralizar un acto. Hay otros en los Hay otros en los cuales se obliga al responsable a obrar, pues la suspensión no tiene como único objeto mantener viva la materia de amparo, sino también se propone evitar al agraviado durante la tramitación del juicio los perjuicios que la ejecución pudieran ocasionarle. Por disponerlo así la norma, un elemento de estudio para el otorgamiento o no de la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo es el análisis de su naturaleza. Por tradición y por la creación paulatina de jurisprudencia se aceptó como válido clasificar los actos para poder determinar su naturaleza y con ello sus consecuencias en el otorgamiento o no de la suspensión. Sin embargo, con la reforma del artículo 107, fracción 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el constituyente brinda la oportunidad de exigir esa teoría para pasar a otra en la que se sirve en la que se privilegie la discrecionalidad del juez, del juzgador. El ministro hace una comparación con el juego infantil de Encantados y nos menciona que así es como funciona la suspensión, pues esa palabra significa detener o paralizar. Es decir, una vez que se pronuncia, esta toca a la autoridad responsable en consecuencia para detener los actos. Esta forma de pensarlo como un juego da inicio a la crítica de la suspensión que vamos a ver hoy. El autor del libro nos menciona que la suspensión fue concebida como un medio que permite la paralización de actos reclamados, bajo el argumento de mantener viva la materia de amparo. Situación que se ha mantenido vigente en parte, ya que esa concepción evolucionó, pues no todos los aspectos de la suspensión pueden obligar a la autoridad a paralizar el acto. Esta nueva visión se concibe como aquella que no solamente paraliza o detiene un acto, sino que puede ordenar a la autoridad responsable hacer, a dar o hacer algo, todo bajo un argumento que es eh, la protección del derecho anticipado del quejoso. Existe un problema con la interpretación. Esta nueva concepción de la suspensión costó trabajo acuñarla al existir un problema semántico, ya que la palabra suspensión en estricto sentido no significa hacer o dar, sino paralizar o detener. Ese problema traía consigo un problema de interpretación. El problema se fue solucionando conforme se asimiló para la suspensión de amparo. Se asimiló que la suspensión de amparo tiene las características y elementos de una medida cautelar, capaz de otorgar anticipadamente un buen derecho, que protege, para proteger ya sea al paralizar o al obligar a la autoridad a hacer o dar. El antecedente sobre la nueva visión de la suspensión se puede considerar que esos sesgos de considerar a la suspensión como una medida cautelar se forjaron años atrás. Por ejemplo, tenemos el caso de Ignacio Vallarta, quien argumentaba que hay casos en los que antes de abrirse lo verdaderamente es el juicio, se debe comenzar por asegurar que lo que constituye su materia con la finalidad de que la sentencia después no sea estéril o nuboria.
De igual forma, Zamudio mencionaba que la suspensión constituye una providencia cautelar en cuanto significa una apreciación preliminar de la existencia de un derecho, con el objeto de anticipar provisionalmente algunos efectos de la protección definitiva. La suspensión como medida cautelar tiene el objeto de anticipar provisionalmente algunos de los efectos de la protección definitiva, basada en una apreciación anticipada de la existencia de un derecho, para proteger al quejoso mientras dure el juicio constitucional, que no es otra cosa que un examen preliminar de la materia de la controversia para descubrir un principio de fundamentación que permita es otra cosa que un examen preliminar de la materia de la controversia para descubrir un principio de fundamentación que permita al juez otorgar efectos restitutorios a la materia precautoria sin prejuzgar sobre el fondo. Esta nueva forma de ver a la suspensión encuentra su justificación en el principio de tutela jurisdiccional efectiva, que prescribe que las normas procesales deben interpretarse de manera que se maximice el acceso a la justicia, bajo principios de efectividad, sencillez y rapidez. Principios que son adoptados en el trámite de la suspensión, ya que resulta efectivo en tanto sea idóneo para lograr la paralización del acto o bien adelantar los efectos. De esta perspectiva que se crea de la suspensión, se genera un nuevo escalón a partir del cual ahora comienza la interpretación, pues para bien de todos hay un giro en el tema, ya que, ya que se concibe la suspensión como medida cautelar, tomando como referencia el buen derecho, con el límite del interés público o del orden social. Se privilegia la discrecionalidad del juzgador en este caso. Esta discrecionalidad juega un papel de gran importancia, ya que permite que el acto se estudie en particular conforme al caso concreto planteado, con referencia a los hechos y pruebas existentes en la demanda, lo que evita el estudio en abstracto. El efectivo acceso a la tutela. Nos dice el autor que nos muestra cómo el efectivo acceso a la tutela jurisdiccional que establece el artículo 17 constitucional, así como la adecuada defensa de los derechos fundamentales, dotan a la suspensión en el amparo de la jerarquía de garantía de los derechos y derechos sustantivos. Asimismo, como parte de los derechos fundamentales de tutela judicial efectiva y de acceso pronto y eficaz a la protección del juicio de amparo, la suspensión conforme al buen derecho. Anterior a concebir a la suspensión como medida cautelar y tomando como referencia el buen derecho, la suspensión se concebía de forma abstracta y esta solo partía de su interpretación serenática y bajo la generación de una teoría que calificaba los actos donde lo único que se obtenía era que por excepción se concediera la suspensión. La nueva visión de la suspensión gira en un nuevo esquema que le vuelve, que vuelve un concreto conforme, que la vuelve en concreto conforme al buen derecho, partiendo de la premisa de la inversa. Por excepción se debe negar la suspensión y tomando como referente que sin una medida cautelar eficaz el amparo es inoperante como institución de garantía contra la arbitrariedad. El autor nos menciona que dado que la administración de justicia es lenta, ante esa lentitud es necesario generar un procedimiento instrumental al servicio de un juicio principal, en el cual se pueda dictar medidas provisionales de aseguramiento, conservación o satisfacción que permitan a la postre garantizar la efectividad del derecho y el de administración de justicia. Bajo este esquema se concibe hoy en día la suspensión en el juicio de amparo como una medida cautelar que busca asegurar, conservar y satisfacer. Asegurar significa que la suspensión como medida cautelar está destinada a mantener o a constituir una situación adecuada para que en el futuro, cuando haya que ejecutarse la sentencia que se dicte, pueda efectivamente ejecutarse sin obstáculos de hecho. Conservar significa que exceden el mero aseguramiento, constituyen un paso más y su fundamento se encuentra en la consideración de que determinados riesgos o peligros para la plena efectividad de la sentencia estimatoria futura no pueden ser conjurados como simples medidas de aseguramiento, pues corre entonces se corre entonces el riesgo de que se eluda unilateralmente la situación previa al conflicto. Satisfacer dentro de la suspensión significa que no se limita a asegurar la ejecución futura, ni se limita a conservar la situación previa, sino
que anticipa en algo la satisfacción de la pretensión. La reforma constitucional. Esta nueva visión que deviene de la reforma constitucional del artículo 107, fracción 10, permite que plenamente se reconozca que la suspensión en el juicio de amparo es una medida cautelar. La suspensión equivale llenamente a una medida cautelar como medio de hacer prevalecer la materia del juicio. Este libro nos habla sobre el adelanto de un derecho dentro de la suspensión. El principio primario de la tutela anticipada es el adelanto de un derecho, a efecto de conservar la materia de juicio. Esto es, que con independencia del adelanto se pueda estudiar la constitucionalidad del acto que se está reclamando. Este autor nos refiere que cuando hablamos de la materia del juicio nos referimos a la parte central de lo que se está reclamando, es decir, es una mezcla entre el derecho violentado y el acto fáctico de la autoridad. Que exista materia es parte principal del juicio, ya que es precisamente esto lo que ha de estudiarse y sobre lo que versa la resolución. Dentro de la suspensión, conservar la materia durante el juicio es relevante, no solo porque es ser el objeto de estudio de la sentencia, sino porque cuando se dicta la misma haya efectos que ejecutar. Este autor nos menciona que adelantar el derecho mediante el otorgamiento de la suspensión ordenando se levante la misma, en tanto se dicte la sentencia, no hace perder la materia del juicio. La violación subsiste. Lo único es que durante el juicio el quejoso estará gozando provisionalmente del derecho que dice violado en la sentencia. Se valorará si verdaderamente existe la violación o no, y de ser fundado subsistirá el estado de las cosas. De ser negado el amparo, se cancelaría la suspensión y se llegaría al estado inicial. El haber gozado de la suspensión no significa que se perdió la materia de juicio, sino más bien que se conservó, ya que la cláusula formalmente existe y deberá de ser estudiada en la sentencia. Adelantar el derecho vía suspensión no significa que la cláusula haya desaparecido, sigue existiendo, solo que está suspendida de su ejecución. Conservar la materia de juicio no se contrapone con la tutela anticipada, ya que la medida es provisional en tanto termine el juicio. En la sentencia se estudia el fondo en su integridad y esto hace gozar de un derecho provisional en tanto se dicta la sentencia. Las generalidades de la suspensión. La suspensión es una medida provisional e instrumental en todas sus vertientes o tipos. Sin embargo, hay actos que por su relevancia en cuanto a sus consecuencias es urgente establecer la medida de aseguramiento, conservación o satisfacción, lo pida o no el quejoso. Existen diferentes tipos de suspensión. La legislación hizo una división de la suspensión en donde el tipo de acto de autoridad juega un papel primordial, considerando de trámite urgente y obligando al juzgador a pronunciarse aun cuando no se haya solicitado en aquellos actos que por su relevancia pongan en peligro la vida, la salud o la integridad de la persona, dejando en una especie de segundo plano los demás actos. La ley de amparo en su artículo 125 establece dos tipos de suspensión del acto reclamado: primero de oficio y el segundo a petición de parte. ¿Cuándo se invoca cada tipo de suspensión? Pues el autor del libro nos dice que la suspensión de oficio se invoca o se ejerce en actos que por su gravedad ameritan un trámite urgente. Esta suspensión se divide en suspensión de oficio y con tramitación de plano, suspensión de oficio con tramitación a petición de parte. La suspensión a petición de parte se actualiza en actos diversos a los urgentes que se tramitan bajo la suspensión de oficio en cualquiera de las dos modalidades. Esta se divide en suspensión a petición de parte cuando se aduce el interés jurídico y suspensión a petición de parte cuando se aduce interés legítimo. La suspensión de oficio. Esta suspensión tiene como característica que, aunque no la solicite el quejoso, el juez de distrito está obligado a concederla dentro del cuaderno principal y de forma inmediata por la urgencia de lograr el cese del acto reclamado. La suspensión de oficio no fue concebida para agilizar el otorgamiento de la tutela anticipada en forma urgente, esto tratándose de actos que por su naturaleza deben ser paralizados de inmediato. La suspensión de oficio juega un rol importante en la protección de derechos. De su trámite eficaz depende la integridad física, la libertad, dignidad o vida de una persona. Suspensión de oficio con tramitación de plano. Es la que se da, el autor nos dice que esta suspensión con tramitación de plano
es la que se da cuando se observan actos relevantes que ponen en peligro la vida, la integridad física o libertad de un sujeto. En este caso, se faculta al juez que decrete la suspensión de oficio, es decir, aun sin que lo pida el quejoso, esto es, el juzgador debe ordenar se paralice el acto, aunque no haya ausencia de petición expresa. Esta suspensión permite facultar al juez para que paralice los actos desde el primer auto que emita en el juicio, ya sea en el auto de admisión de la demanda o en el auto de inicio. Su pronunciamiento no requiere que éste admita la demanda o bien abrir un incidente donde se tramita la suspensión. Hacerlo de esta forma permitirá un pronunciamiento inmediato por el juez, con ello la protección inmediata de un derecho humano que de no protegerse puede traer consecuencias graves. El efecto de este tipo de suspensión es ordenar el cese del acto reclamado. Esto significa una peritación inmediata del acto que permite al quejoso ser reintegrado en su derecho violentado. Estipular como efecto el cese del acto reclamado tiene sentido, ya que si los actos por los cuales procede esta suspensión son considerados como graves, entonces es necesario que el acto desaparezca sin condición alguna. Hacer el uso de la discrecionalidad en este tipo de suspensión permitirá al juzgador determinar un efecto más. En este caso, la norma no lo autoriza a cambiar el efecto del cese del acto. Le permite agregar uno o varios efectos más. Pensar que el efecto solo sea el cese o declararla en abstracto puede ocasionar que se olvide algún otro efecto necesario o complementario. La suspensión de oficio está edificada para aquellos actos que son de mayor peligro para la persona. En los demás casos, el trámite debe ser a petición de parte. La suspensión de oficio a petición de parte. Este es uno de los cambios en la ley vigente. Por medio de esta se tramitan otros supuestos que expresamente se establecen y cuyas diferencias radican básicamente en el trámite o en el efecto. En la suspensión de oficio con tramitación en términos de la suspensión a petición de parte, si bien se debe otorgar lo solicito en el quejoso, esta no se decreta en el cuaderno principal, sino es necesario abrir un cuaderno diferente denominado de suspensión y se tramita conforme a las reglas de la suspensión a petición de parte. Y el efecto que se llegue a establecer debe ser acorde al contexto que se narre en la demanda, pero jamás deberá ser el cese. Cuando procede la suspensión de oficio con tramitación a petición de parte, este tipo de suspensión procede para dos hipótesis en específico: la extradición y en casos de no paralizar, en los casos que de no paralizar sería físicamente imposible su reparación. ¿Qué recursos nos ofrece el autor de este libro contra la resolución que niegue o otorgue la suspensión de oficio? Pues dentro de un juicio las decisiones del juzgador de primera instancia no son absolutas, son reversibles y las resoluciones que se tomen la suspensión de oficio también lo son, pudiendo ser la concesión de la suspensión, la negativa de la suspensión, los efectos de la suspensión, las medidas que se determinen para que tengan efecto las suspensiones y la omisión de dictar la resolución. Las suspensiones de oficio al proceder en los asuntos que no meriten demora alguna y por lo tanto al no ordenarse podrían ocasionar al gobernado perjuicios de imposible reparación. Esta omisión que se pudiera generar del pronunciamiento expreso del juez de distrito pudiera generar cambiar de medio del recurso. Por medio de este se puede combatir el recurso de queja. El recurso es procedente ya que el acto que niegue la suspensión por su naturaleza puede causar daño o perjuicio al quejoso, no reparable en la sentencia definitiva que se dicte en el juicio. Por el tipo de resolución, el legislador estableció que el recurso a utilizarse debe ser de tramitación inmediata. Esto tiene su razón de ser por ser actos de gran trascendencia. Por lo tanto, si la tramitación ordinaria de la suspensión de oficio es urgente, por igual razón debe ser la tramitación o resolución del recurso. ¿Qué es el recurso de queja? Pues este se establece en el artículo 97, fracción 1, en el inciso B de la ley de amparo, que establece que procede el recurso de queja de la misma ley, pero del artículo 99 se indica que este recurso se interpone ante el juez de distrito o magistrado del tribunal unitario que dictó la resolución, a cargo de quien de este estará la obligación de integrarlo y una vez hecho ello remitirlo al tribunal que resolverá. La queja como un recurso rápido. El artículo 98 de la línea de amparo establece que este recurso denominado queja rápida tiene la característica de interponerse en un plazo de 2 días hábiles, contados a partir de la fecha en que surte efecto la notificación. Por lo tanto, de igual forma implicará que
implicará que la integración sea veloz. La norma expresamente no marca el tiempo y menos establece que la integración del recurso de queja sea rápido. Sin embargo, el artículo 101 de la Ley de Amparo sí obliga a la autoridad que recibe el recurso que notifique a las partes y lo envíe de inmediato al tribunal resolutor. Ese mismo numeral, pero en el mismo párrafo, establece que una vez recibido por el tribunal, este tiene un plazo de 48 horas para resolverlo. Los pasos para fijar los plazos para interponer el recurso de queja. Pues el autor nos menciona que interponer el recurso de queja se da durante las primeras 48 horas. Se integra el recurso dentro del cual no hay plazo. Se envía el recurso integrado, que eso se establece que es de inmediato. Y para resolver el recurso se fija un plazo de 48 horas. El recurso de queja se diseñó para ser ventilado en todas sus etapas de forma rápida. Sin embargo, el hecho de no existir plazo en la integración del recurso y envío al tribunal resolutor puede ocasionar o ocasiona que la práctica que no sea expedido como amerita este tipo de resoluciones. La suplencia y la deficiencia de la queja al interponer el recurso. En ambos casos de la suspensión de oficio, sea esta de plano o a petición de parte, es de notar que los actos reclamados son aquellos de gran trascendencia en la vida de una persona, ya que tiene que ver con la vida, la integridad física, la intimidad, etc. Cada uno de estos actos puede tener relación con cualquier materia del derecho penal, administrativo o laboral, pero su singular característica es que son reclamaciones que deben entenderse de inmediato, ya que las consecuencias de su ejecución pueden tener consecuencias no deseadas. Esta singular característica, más allá de si expresamente se encuentra regulada el supuesto, hace que la suplencia de la queja en el trámite y resolución del recurso siempre se aplique. La justificación de la urgencia es poner en estado de seguridad al quejoso o bien saber la situación jurídica del mismo. Bajo esta justificación debe suplirse la deficiencia de la queja tanto en el trámite como en la resolución. La modificación de la resolución que niegue o otorgue la suspensión de oficio. Dentro del juicio de amparo se diseñó una figura que, por excepción, permite al juez la revocación o modificación de la suspensión que haya dictado esto, tomando en consideración que regularmente esta se concede o niega por lo dicho en la demanda. Y las pocas pruebas admisibles en este incidente. Sin embargo, como dentro de un juicio es común que durante el proceso se vayan advirtiendo diversos acontecimientos o pruebas que permiten ver las circunstancias reales del acto reclamado. Entonces, con base en esos nuevos elementos, el juez de distrito puede llegar a diferentes conclusiones o a la de inicio, o a la del inicio. Esta figura tiene sentido ya que permite al juzgador que, teniendo mayores elementos de contexto planteado, emitir una nueva reflexión o en caso de advertir un error o el engaño del quejoso de oficio o modificar la revocación de la decisión. En ambos tipos de suspensión se puede llegar a tener nuevas reflexiones, advertir el error o el engaño, hechos que permitan variar la opinión, ya que en ambos casos, tanto las pruebas como los informes son elementos que permiten apreciar de diversas formas lo dicho en la primera resolución. La procedencia de la suspensión a petición de parte. Esta procede en los demás casos, en todos aquellos que no proceda la suspensión de oficio, procede la suspensión a petición de parte. La división de la suspensión a petición de parte. En la ley de amparo no establece expresamente una tipología o una división de la suspensión a petición de parte. Sin embargo, el autor de este libro nos propone una bajo la consideración de que la reglamentación de la suspensión sí regula indirectamente una división y que tiene que ver con el interés que se aduzca en la demanda. Dentro de la suspensión de petición de parte, cabe la posibilidad que la demanda de amparo sea planteada aduciendo el interés jurídico o bien el interés legítimo. Esta división que pone el autor ayuda a determinar cuándo se está ante uno de los dos casos, los requisitos de procedencia de suspensión, elementos probatorios y fundamentación del procedimiento. Estos aspectos muestran que al plantear la demanda o bien el resolver la suspensión, debemos adecuar al estudio del supuesto planteado, lo que impone saber distinguir entre interés jurídico y el interés legítimo. El interés dentro de la suspensión. El interés es un vínculo entre cierta institución jurídica y una acción encaminada a su protección, en virtud de la cual se solicita a la autoridad competente ejerza sus facultades de conocimiento y resolución. El interés se puede clasificar de diferentes formas, esto con base a la acción jurídica a la cual se encuentra referido. Algunos de los criterios son atendiendo a el número de personas afectadas por el acto que se reclama, individual o colectivo o difuso. El interés individual es la afectación jurídica de un derecho determinado,
divisible que ostenta en particular a un sujeto de derecho. Interés colectivo o difuso son aquellos derechos subjetivos e intereses legítimos que corresponden a personas determinadas pertenecientes a ciertos grupos sociales. Atendiendo al nivel de afectación e intensidad de relación con la esfera jurídica de la persona, el interés jurídico puede ser simple, legítimo o jurídico. Solicitar la medida del quejoso básicamente está encaminado a corroborar que el efecto lo haya solicitado el quejoso por sí o a través del representante o mandatario. La apariencia sobre el estudio sobre la apariencia del buen derecho. Considerar la suspensión como medida cautelar conlleva el estudio de la denominada apariencia del buen derecho, que permite determinar preliminarmente si el acto que se reclama es una apariencia constitucional o no. La apariencia del buen derecho es básicamente una actividad de análisis preliminar de la inconstitucionalidad del acto reclamado que permite un asomo al fondo del asunto, analizando en forma concreta el acto, tomando en cuenta sus particularidades, considerando sus elementos objetivos y valorativos. El análisis de la apariencia del buen derecho implica que el juzgador se interese por la demanda, esto es, estudia en concreto el acto reclamado y toda su periferia, es decir, se asome o no solo a lo que reclaman, sino valores desde ese momento conforme a los hechos planteados, conceptos de violación y pruebas aportadas si el acto reclamado es constitucional o no. No perjudicar el interés social o el orden público. El artículo 129 de la Ley de Amparo establece que de manera enunciativa la hipótesis de que contravienen al orden público o el interés social hacia las cuales la suspensión del acto reclamado no deberá causar ningún perjuicio. El interés social, arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, procurando bienestar e impedimento alguno de afectación a la población.